Y pues, Zoom de un momento a otro empezó a hablar en voz alta. Listo, entonces, ¿qué? Una de las formas es como pidiendo explícitamente la información cuando la necesito. Entonces, digamos que hay un punto en mi aplicación en la que yo pido la información. Yo hago un get, ya sea de una colección para que me traiga como la lista de cosas, o de un documento en específico. Entonces yo le digo, bueno, tráeme la información de este documento particular. Y me la trae en ese momento, por decir algo, cuando la aplicación se inicia. Entonces, en el momento en el que se inicia, podríamos pedir toda la información. Podría ser una estrategia. Entonces, podríamos decir algo así como, bueno, primero, ¿qué tendría que hacer yo para pedir algo, pero que eso solo pase una vez cuando se inicia la aplicación? ¿Eso es donde iría? En el archivo TC de Firebase. En el archivo de Firebase, o sea, por aquí. Sí. Bueno, podría ir aquí. ¿Sí? Digamos, yo podría decir entonces drumscollection.get. Simplemente le puedo hacer un get, creo. Es que finally, .then, ¿cierto? Pues porque es una promesa y creo que esto trae el snapshot, ¿cierto? Correcto. Y aquí, pues podemos simplemente hacer un console log de ese snapshot. Lo que pasa es que este snapshot, como es una lista, creo que usualmente uno lo hace un for each. No sé este docs que trae. Es una lista, y si yo le hago en el 0, listo, entonces, digamos que hagamos esto. Como que voy a coger ese snapshot y preguntarle por el primero de los documentos y traer los datos de ese primer documento. Entonces debería imprimirme en consola unos datos. Vamos a ver. O debería fallar también. ¿Por qué falló aquí? Firestore de indefinido. Falló aquí. Entonces al parecer esto está mal hecho. Entiendo por qué. Vamos a ver. Bueno, dejémoslo de nuevo el error. ¿Entienden el error? Y le sale este error. ¿Qué es? Está tratando de hacerlo, o sea, que Firestone para él no existe, no está definido, no existe la variable, pero no tiene un valor. Firestore. Siempre que le salga este error, no puede leer la propiedad Firestore de indefinido. El que está indefinido no es Firestore, es el que está antes de. Entonces miren que él me está señalando aquí la línea 22. Entonces, el que está indefinido no es Firestore. Él me está diciendo, no puedo leer la propiedad Firestore de indefinido, o sea que indefinido es app. Oh, eso explicaría muchas cosas que no hay en el caso. Por alguna razón, aquí app está llegando indefinido. Entonces, probamos esto. Voy a comentar este de acá. Está. Vamos a ver. Y miremos en la consola a ver qué pasa. Sí, y definitivamente Firebase está llegando, pues más bien, la aplicación es como si no se estuviera definiendo, no se está inicializando. Entonces hagamos aquí también un console log de, o más bien, aquí simplemente voy a reiniciar. Miren que recargo y ahí sí. Entonces, esto me da a pensar pues que simplemente ese hot module reloading. Seguramente si aquí lo seguimos haciendo no va a fallar. Vamos a ver. Ah, no, ¿saben qué pasó? ¿Se acuerdan esto? ¿Por qué lo hicimos? Para evitar que se cree muchas aplicaciones y aparezca el error de que no se puede crear una aplicación, una referencia que ya tiene la aplicación. Exacto. Pero entonces aquí lo que está pasando es que se nos olvidó hacer el else. O sea,
solamente inicializamos la aplicación si no se ha inicializado, pero si ya se inicializó, igual necesitamos utilizarla, la que ya está inicializada. Entonces aquí nos faltó decir, si no, app es igual a Firebase apps insert. Creo que esto fue lo que nos faltó, entonces volvamos a hacer aquí la prueba. Oh. Claro, miren. Pues eso, nos había faltado aquí el else. Ok, igual siempre vamos a necesitar la aplicación. Lo que pasa es que solo se inicializa si no se ha inicializado antes, pero si ya se ha inicializado antes, pues no la volvemos a inicializar, sino que tomamos la que ya está inicializada. O sea, como apps es un arreglo, pues tomamos la primera de ese arreglo, la única que debe haber. Nos había faltado este else. No sé por qué no había saltado el error antes. Entonces volvemos a dejar esto como estaba. Y listo. ¿Sí? ¿Tiene sentido el else que nos hacía falta? Bueno. No. Re. Bueno. Y entonces volvamos acá a lo que queríamos ver, y es que con este get, listo, ya tenemos el snapshot y deberíamos ver en consola 1. Entonces voy a recargar y aquí está. El primero de esa colección es este. Lo está trayendo bien. Miren que aquí está Firebase en la línea 27. Entonces, esto solamente va a pasar una vez, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Yo qué debo hacer con esta información? Yo me traigo listo lo que está en Firestore y con esa información, ¿qué hago? ¿Qué debe pasar? Tienen que pintar todos los tambores que se encuentran en el historial. Pero yo debo coger todos estos, que ya los tengo, esos están aquí en estos snapshots, y los debo renderizar en la lista, ¿cierto? En lo que aparece por acá después, aquí. Si yo los debo renderizar, ¿qué significa? ¿Cambiar un estado? Cambiar un estado. Exacto. Ese estado seguramente es este DROM, ¿cierto? Es la lista de DROMs. Si yo debo cambiar este estado, entonces tal vez es que esto no sirve hacerlo acá. Esto tal vez sirve hacerlo acá. ¿Sí me entienden? Esto de aquí, de alguna forma debería poder decir, ah, listo, set drums, para setear el estado. Pero es que esto no puede decir set drums desde acá, desde donde está. Para yo poder hacer el set drums, esto tiene que estar dentro de un componente. Y dentro de un componente que tenga acceso al set drums, que pues seguramente será el app. Quiere decir que este código debe estar acá dentro de app. O sea, digamos que está aquí. Pero si yo lo pongo aquí, ¿qué va a pasar? Cada vez que haga un cambio en el estado en app, va a volver a cargar eso y tal vez no sea un problema aquí, pero si la aplicación fue una aplicación enorme, cada vez que alguien haga un cambio, se puede poner un problema. ¿Y por qué no sería un problema aquí? Bueno, lo es porque pues no está optimizando el código, No, pero pero no porque no esté optimizando, porque digamos, yo opino que uno no debe optimizar al inicio, o al menos no debe ser la principal preocupación. Pero aquí hay un problema mucho mayor que solo optimizar. Recuerden, no. yo aquí lo que voy a hacer por dentro es decir, set drums. Digamos que yo voy a setear drums como un arreglo que solamente tenga el primero de estos, por ejemplo. Entonces yo le paso esto. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, aquí me está tirando un error porque este data es como un any, supongo. Document data. Y yo lo que necesito en este arreglo es un drum type. Entonces yo tendría que decirle as drum type. Vamos a ver si me acepta eso. Entonces le estoy diciendo que esto que viene aquí va a ser
va a tener la misma forma que un drum type. Entonces, ¿qué va a pasar? Este código se va a renderizar, se va a ejecutar ¿cuándo? Haga un cambio en el estado de drone. Cuando se haga un cambio en algún lado, en algún estado usualmente, que haga que este componente se vuelva a renderizar. En este caso, pues utilizar el setDrums, cambiar la información que está en el setDrums, va a generar una renderización. Entonces se va a volver a ejecutar. Y vamos a entrar en un loop infinito. O sea, él se va a ejecutar cuando se renderice y cuando se ejecute, se va a renderizar de nuevo. Entonces se va a volver a ejecutar y se va a volver a renderizar y se va a volver a ejecutar. Y entramos a un loop infinito. O sea, si yo aquí guardo, ¿ven? Aquí ya se va a la consola, pues esto está ya en un loop infinito y eventualmente mi pestaña crashea. Miren, ahí ya crashea, no está recargando. Entonces se fue un loop infinito. Entonces, para eso, ¿qué es lo que necesitamos usar? UseEffect. ¿Sí? Esos son el tipo de cosas que ya deberían estar, creo que un poquito más normalizadas. Normalizadas no se dice la palabra, pues, pero más entendidas, ¿no? Si yo necesito hacer algo como esto, de una, UseEffect. Para eso sirve. ¿Sí? Quisiera entender un poquito por qué todavía no hacen esa conexión o a quién de pronto le cuesta trabajo. A mí. ¿Por qué será que justamente para eso es el UseEffect, ¿no? Como que yo necesito hacer algo que pueda afectar el flujo de la renderización y yo necesito controlar que solo pase ciertas veces, una vez o, bueno, varias veces, dependiendo de lo que necesite. Porque yo no la había visto desde ese punto de vista, no había visto la lógica de que, claro, como yo llamo el setDrone va a hacer que se renderice de nuevo el estado y pues como se va a renderizar, va a seguir un ciclo infinito. Yo no lo había visto de esa forma. Okay. Por eso le dije que el único problema que fue el de optimización, porque no me había percatado de que se puede generar ahí un loop. Bueno, entonces cuando tenemos este tipo de cosas, pues de una, UseEffect, para eso es. Lo metemos acá en el UseEffect y siempre importante pues decirle el arreglo de dependencias. Si hacemos un UseEffect y no le ponemos ningún arreglo, es como si no hubiéramos hecho nada. Es como poner esto acá afuera. Hay que poner el arreglo de dependencias. Y React, como es todo buena gente, nos va a decir qué dependencias nos hace falta. Entonces, por ejemplo, aquí, pues no está diciendo nada porque no necesitamos ninguna dependencia. Pero, por ejemplo, si dentro de este UseEffect fuéramos a utilizar el drums, entonces el de una me va a decir, por acá, ojo, tenés una dependencia que te hace falta. Se está usando drums dentro del UseEffect. ¿Se han leído estos warnings? Pues aquí nos dice, o lo incluís dentro del arreglo de dependencias, o lo quitas y lo dejas de usar acá adentro. ¿Ya? Estas son como las únicas dos opciones buenas que uno tiene. O lo dejo de usar y encuentro otra forma de hacer lo que necesito hacer, o lo pongo acá en el arreglo de dependencias. Igual esto no nos va a pasar, porque nosotros lo que necesitamos es usar el setDrums. Y el setDrums es una variable especial que no necesita ser metida en el arreglo de dependencias. Entonces, miren que si usamos el setDrums, él no nos va a decir que pasa algo. ¿Listo? Nosotros por acá también habíamos hecho en el drum kit, creo que era, en algún lado, creo que era el drum kit. Habíamos hecho esto, ¿no? Como que si el length es 0, redireccionamos a new drum. Voy a comentar en un momentico para que veamos que, miren, ahí al inicio no tenemos nada, pero pues después de un par de segundos que ya Firebase responde, entonces ya tenemos el primero. ¿Cómo haríamos para cambiar esto que no sea
solo el primero el que le pasamos al set drum, sino toda la lista. ¿Qué podríamos hacer? Recuerden que aquí en este docs es toda la lista. El problema es que a cada uno tenemos que decirle punto data. Pues ahí, ¿qué habría que hacer? Es el momentico, voy para acá. ¿Listo? ¿Qué deberíamos hacer? ¿No? Recorrer el dots. Recorrer el doc, sí. Como que una podría ser como, bueno, acá, digamos, const, ¿qué que sea? List. Y cogemos snapshot.docs. Bueno, creo que el propio snapshot tiene un for each, pero creo que es lo mismo. Entonces aquí tenemos el doc y habría que decir list.push doc.data. Y al final de esto, pues sería decir set drums con list. Y me va a decir que es un error, pues porque esto no se sabe qué es. Entonces yo le voy a decir que es que la lista es un drum type list. Y aquí va a fallar porque esto no sabe que es de tipo drum type. Entonces, as drum type. Le digo, voy a crear una lista vacía que es de tipo lista de drum type. Y luego por cada uno de los documentos voy sacando el data y lo voy agregando a esa lista. Y al final, cuando haya terminado de recorrerlos todos, pues le digo set drums. ¿Sí? Y ahí entonces deberíamos ver la lista. Ahí está. ¿Sí o qué? ¿Tiene sentido hasta ahí? ¿Podría repetir eso último? ¿Qué parte? Ah, no, pues list.push. Y se te abre la lista. No, pensé que has dicho algo sobre toda esa warning que aparece ahí. ¿Es por el key? Y nos está diciendo que hay dos children con el mismo key. No recuerdo qué estamos usando de key. ID, ¿este ID de dónde sale? No recuerdo. Drum.id. No me acuerdo. ¿No era Day Now? ¿Era el date? ¿No? No sé. Creo que sí, pero no me acuerdo dónde está. Acá. Ahí está. Ah, claro, y aquí la estamos cagando. Claro, porque este date.now, como lo pusimos acá, se crea. Recuerden, esto que está aquí, ¿cuándo se ejecuta? Eso que queda por acá, por fuera de cualquier componente, ¿cuándo se ejecuta? Empieza la aplicación. Cuando inicia la aplicación. Entonces, básicamente, cuando yo recargo, pues cuando inicio la aplicación, de ahí en adelante, todos mis IDs son el mismo. Lo que yo esperaba que pasara es que aquí, cada vez que se crea como un nuevo drum, pues el ID es distinto, pero realmente no. Está haciendo el mismo ID porque esto solo pasó cuando se inició la aplicación. Entonces aquí, esto no funciona. Este date.now no debería ir aquí. Entonces podemos ponerle aquí un 0 y acá es donde habría que decir, bueno, aparte de copiar la información del initial drum info,
podemos decir que va a tener un ID que es el date.now. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bueno. De todas formas, ya no necesitaríamos realmente hacer esto porque Firestore nos va a dar un ID. Entonces, pues realmente podemos usar este ID de acá en vez de crear nuestro propio ID. ¿Sí? Bueno. Sí, ya. Bueno. Entonces, de todas formas, dejémoslo así un momento. A ver. Y aquí ya no debería aparecer. Ah, no, mentiras, igual debería aparecer el error, porque ya se nos fueron varios con IDs. Entonces lo que vamos a hacer es borrar todo esto. Borramos todo esto y volvemos a iniciar. Pues listo. Creamos una nueva. Queda ahí guardada. Y si recargo, entonces no, la trae para acá. Listo. Bueno, entonces hasta aquí lo que logramos es que al inicio traemos la información que hay en Files. Esa es una de las cosas que podemos hacer. ¿Qué creen que haría falta aquí? ¿O qué cosa no estaría como tan bien hecha? Todo bien. Habría que decirle cuándo vuelve a ejecutar. ¿Y cuándo necesitamos que se vuelva a ejecutar? Cuando cambie. Bueno, ahí sí. O sea, aquí lo que tenemos que revisar es que solamente nos vamos a dar cuenta que algo cambió. Digamos, aquí tengo 3 de estos rectangulitos. Pero si yo vengo por acá, listo, vengo por acá y por decir algo elimino este, cojo este documento y lo elimino, mi aplicación no se va a dar cuenta. ¿Sí? Tendría que recargar para que mi aplicación se dé cuenta. Pues también hay que preguntarse, ¿eso es importante para nosotros? Digamos que la aplicación se dé cuenta si digamos, si yo estoy compartiendo información y otro usuario eliminó información, o si algo pasó en la base de datos y se eliminó información, mi aplicación debería darse cuenta. O eso no es importante para nuestra aplicación. O sea, depende mucho del caso. ¿Sí? Lo que hay que preguntarse es en qué momento nosotros debemos pedir más información o darnos cuenta que hay información nueva o que algo cambió. ¿Sí? ¿Tiene sentido la pregunta que hago? ¿Cuál cree que sería nuestra situación? ¿No? Hay un cambio en la base de datos. Cuando agregue. ¿Cuándo qué? Cuando agregue algo, sería como llamar otra vez eso. ¿Ok? Una podría ser, sí, por ejemplo, como que cada vez que yo agrego algo acá, entonces vuelvo y llamo este get para ver si hay algo nuevo. ¿Sí? Podría ser. O la otra es lo que les decía, que con Firestore siempre hay como, o Firebase en general, siempre hay como 2 formas de llamar información. Una es llamarla una sola vez, que para eso usamos el get. ¿Y cuál es la otra? Ustedes se meten por acá. Firestore, entonces miren, siempre va a haber un get data once. Pues once quiere decir como una sola vez.
¿cierto? Que es lo que estamos haciendo en este momento, usando el get. Cuando yo digo get, le estoy diciendo tráigame esto, pero solamente me lo va a traer una vez, cuando yo le dije ese get. ¿Ya? Esta es una de las estrategias y está bien. Otra de las estrategias es escuchar por cambios en tiempo real. Entonces aquí la diferencia es que ya yo no le digo .get, sino que le digo .onSnapshot. ¿Sí? La diferencia entonces sería que en vez de decir .get, vamos a quitar todo esto y sería es .onSnapshot. ¿Listo? Y esto va a traer un snapshot también, creo. Y este snapshot, pues va a tener lo mismo. O sea, si aquí volvemos a hacer un console.log de, por ejemplo, snapshot.docs.len, él me va a decir cuántos documentos tengo en esa colección en este momento, ¿sí? 2. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo en algún momento modifico los datos, miren, por aquí si yo, por ejemplo, cojo este documento y lo elimino, entonces él solito me va a decir 1, sin necesidad de que tenga que pasar algo adicional para que vuelva a pedir la información. O sea, yo no volví a pedir la información como si hubiera tenido que hacer con el get, sino que yo acá le dije quédese escuchando. ¿Se acuerdan que el on es una convención para qué? ¿Qué significa este on? ¿Dónde más tenemos on? Como en los eventos. En los eventos, como en el on click, ¿cierto? De oír significa como que estar oyendo o estando al tanto de algo. Exacto. Así como cuando yo le pongo un on click a algo, yo le estoy diciendo que escuche cuando el usuario le dé clic a algo. Aquí yo no estoy escuchando al usuario, pero igual estoy escuchando algo, un evento. Estoy diciendo que es escuchando a cuando la base de datos me diga que tiene información nueva o que la información cambió de alguna forma. ¿Ya? Recuerden que snapshot significa que es una fotografía de los datos en ese momento. Entonces, básicamente yo le estoy diciendo que escuche a cuando esa fotografía o cuando los datos hayan cambiado de alguna forma. Es un evento. Y esto se va a ejecutar pues, varias veces. Cada vez que haya un cambio. Si acá cogemos y hacemos esto mismo, debería funcionar. ¿Qué hice? Acá está. Entonces tengo este. Y, por ejemplo, uno aquí puede copiar. ¿Duplicar? No. ¿No puedo duplicar? No, qué tristeza. Bueno, creemos uno nuevo aquí. Entonces voy a crear uno nuevo. Que sea con este color. Entonces ahí están los dos. Y yo en cualquier momento llego y me meto a alguno y digamos, voy a cambiar. No sé cuál de los dos es este, pero si yo vengo acá y cambio esto o otro color, como los datos cambiaron, él solito se dio cuenta que algo cambió. Entonces vino y me renderizó esto de nuevo. Si yo vengo acá y cambio este shell color, es el solito, bueno, ese cambio estuvo muy sutil, no sé si lo alcanzaron a ver, pero el solito se da cuenta. ¿Sí? Sí. Como esto está hecho dentro de un use effect, pues pasa como una sola vez, ¿no? Y yo necesito que pase una sola vez. Cuando hablo de que pase una sola vez, me refiero específicamente a poner el on, a poner el escuchador. Yo solo necesito ponerlo a escuchar una vez. Pero lo que pasa acá adentro, sí necesito que pase pues cada vez que este on snapshot es llamado, cada vez que el evento sucede. Entonces, poner a escuchar el escuchador
solo es una vez. Pero el resultado de que haya un nuevo evento, o sea, de que la información cambie de alguna forma, eso sí va a pasar cada vez que la información cambie. Por eso yo acá veo en tiempo real, porque él se da cuenta que la información cambia y simplemente la recorre y se la setea pues al drums. Al hacer esto es lo que pues genera que la aplicación se vuelva a renderizar con los nuevos datos. Entonces por eso cualquier cambio que yo haga acá pues va a causar que se... ¿Sí? Esto ya no tiene para duplicar. Incluso si yo abro esto en otro lado y yo creo estas cositas, este se va a dar cuenta. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿O no? Sí. Profe, no entendí una cosa y es con lo del set. O sea, nosotros necesitamos hacer en el use effect no necesitamos hacer como que una condición allí en la parte del, pues en la línea 71, ¿no? No necesitamos ponerle ningún, ¿cómo es que llaman? No recuerdo. Una dependencia. Ok, necesito una dependencia, ¿no? Pero tú dices que no es necesario por el set drones porque es una variable especial. ¿Qué te referías con ello? Set drums es el setter de un use state. Ujú. Entonces, React simplemente la marca como es, como una variable que nunca va a cambiar su referencia. Entonces, no necesita ponerlo aquí dentro de la lista de dependencias. Mm, Básicamente, lo que tienen que hacer es revisar los warnings. Si en el warning les aparece alguna cosa, pues le hacen caso al warning. entiendo. ¿Sí? React es un buen muchacho y les va a decir cuando estén usando algo que debería ir, que fue lo que pasó ahorita. Por ejemplo, si yo uso drums, él de una me va a decir que está haciendo falta esa variable en la lista de dependencias. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, Sí. entonces listo. Ya mi aplicación se da cuenta cuando algo cambia. Entonces, de nuevo, si para ustedes es suficiente como pedir la información en un punto específico, pues se puede usar el get. Y más bien necesitan es darse cuenta cada vez que la información cambia, entonces tal vez es un non-snapshot. ¿Qué más hay de importante aquí? El use effect, cuando usamos un on-snapshot, lo que va a hacer es poner un lista, ¿sí? Un escuchador de este evento. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer una prueba. Digamos que esto nos lo hacemos aquí. Lo voy a quitar un momento. Y en vez de hacerlo en app, lo vamos a hacer es dentro del drum kit. Perdón, no dentro del drum kit, hagámoslo dentro del drum creator. ¿Sí? Y acá dentro del drum creator voy a hacer bueno, me hace falta el use effect. Pues podría pasar como que yo necesito dentro del drum creator darme cuenta cuando algún dato ha cambiado. Tengo que importar el drum collection y listo. Pero pues aquí no vamos a usar el set drums,
sino que usaríamos, por decir algo, el setDrom, ¿cierto? Este setDrom, que es el que modifica el estado en el que estamos. ¿Sí? Y pues no sería un snapshot de todo. Aquí estamos haciendo un snapshot de la colección entera, sino que sería un snapshot de un documento en específico. Aquí todavía no tenemos el identificador único de Firestore, o sea, este de acá, pues como que no lo podemos usar, entonces lo va a quemar. O sea, va a coger este y va a ponerle aquí una colección.doc y aquí le pongo ese identificador. Esto, pues lo que deberíamos hacer ahorita es dejar de utilizar este ID de número y utilizar más bien este identificador de Firestore. Y cuando hagamos eso, pues vamos a poder cogerlo de aquí. Pero como no lo hemos hecho y quiero mostrarles esto, pues lo voy a poner aquí, simplemente quemado. Entonces ahora lo que va a pasar es que este mancito me va a avisar cada vez que esto cambie. ¿Ya? Entonces hagamos aquí simplemente un console log de snapshot.data. Ahí está. Y esto, guardamos aquí un momento. Recuerden que esto está dentro del Drone Creator. Esa es la parte importante. ¿Sí? Dentro del Drone Creator. Entonces, si yo me voy al Drone Creator, entonces aquí está. ¿Sí ven? Si yo vengo a Firestore y hago algún cambio, le digo, digamos que el diámetro ya no es 10, sino 11. Entonces, esto vuelve y se ejecuta. Y ahora ya el diámetro es 11. Sí, se está ejecutando este pedazo de código que tenemos dentro del Drone Creator. ¿Sí ven? Drone Creator. Esto, pues en teoría es para yo utilizarlo, para coger y decir, pues set Drone y pasarle este snapshot.data. ¿Cierto? Para que esto what? Bueno, entonces aquí lo que está pasando es que simplemente los datos pueden ser indefinidos, porque esto me va a avisar cuando también cuando el documento se borre, y pues setDrom no acepta un indefinido. Entonces básicamente lo que yo tengo que hacer es que esto solamente lo hago si snapshot.exists. Eso es lo que me va a asegurar que los datos existen. Entonces si los datos existen, yo aquí le puedo decir, listo, yo estoy seguro de que estos datos existen. Y, bueno, y lo mismo. Como lo que retorna el data es algo que es un document data. Es como es un objeto, pero no se sabe qué es lo que tiene adentro, pero yo le tengo que decir, no, es que esto es un drone type. Ok, ya, sí, listo, ahí ya. Es que se demora un poquito en darse cuenta. Pues listo. Recargo por si las moscas. Entonces aquí lo importante es que si yo ahora vengo acá y muevo esto, entonces él se va a dar cuenta automáticamente. Normal, lo mismo que ya habíamos hecho afuera con la lista. ¿Qué es lo que quiero que vean acá? En este momento, entonces, listo, funciona de maravillas. Pero, ¿qué pasa si yo me salgo y me devuelvo al drum kit? ¿Todo bien? Entonces, si yo por acá vengo y hago un cambio, ¿qué va a pasar? ¿Qué significa este error? ¿Qué creen que está pasando? ¿Ya?
¿Nadie? Entonces, me está diciendo es que yo no puedo volver a hacer una actualización de estado en un componente unmounted, o sea, un componente que ya no existe. ¿Sí? Está diciendo que esto indica que hay una pérdida de memoria en la aplicación. Y para arreglarlo debo cancelar todas las suscripciones o cancelar todo el código asíncrono que esté dentro del UseEffect. Entonces, ¿por qué estará pasando eso? Lo que pasa es que yo le dije, dentro del Drum Creator, en este UseEffect, le dije que se quede escuchando cada vez que esto cambie, que los datos de este documento específico cambien. Entonces, cuando yo estoy dentro del, si yo estoy por fuera del Drum Kit, perdón, si yo estoy en el Drum Kit, ¿sí? O sea, por fuera del Drum Creator, este código todavía no se ha ejecutado. Entonces, él no está escuchando. Entonces, si yo vengo aquí y cambio este diámetro, le pongo, yo qué sé, 6, pues no pasa nada. Yo aquí no veo nada, ¿cierto? Si yo luego entro al Drum Creator, entonces ahora este código se ejecutó. Entonces ahora él se va a quedar esperando a los cambios de este documento. Entonces si en este momento yo vengo acá y cambio este 6 por un 12, entonces lo escucha y se ejecuta y todo bien. Pero en el momento en el que yo salgo, ahí es donde está el problema. Cuando yo salgo, ya el Drum Creator no se está renderizando. En ese momento el componente ya no está montado, ya no se está renderizando. El momento en el que un componente se deja de renderizar, pues es como si yo lo borrara de la pantalla. Entonces, todo esto, pues se borra. O sea, me refiero a que ya no existe el estado tab ni el estado drum, pero aún así, esto sigue escuchando. Entonces, aquí es donde está el error. Como él sigue escuchando, cuando detecta un cambio, entonces aquí me dice, detecté un cambio, y traté de hacer un set drum, o sea, de setear un estado en un componente que ya no existe. ¿Ya? Para arreglarlo, entonces, tenemos que hacer esto que él dice acá. Tenemos que hacer un cleanup. Tenemos que, al UseEffect, decirle que cuando el componente se desmonte, quite este escuchador. ¿Sí? Y pues siempre que yo pongo un escuchador o un observer, usualmente pues él me va a dar una forma de yo dejar de escuchar, de yo desuscribirme de esa suscripción. Por ejemplo, miren, creo que aquí pues, no está muy claro, pero miren, aquí está. El valor de retorno es una función para desuscribirme de ese listener. ¿Sí? Todo esto me va a retornar una función que cuando yo la llame, voy a quitar la suscripción. Entonces, miren, const unsubscribe. Esto va a ser una función. ¿Sí? Es de tipo función. De tipo función tipo flecha que retorna un void. Quiere decir que yo puedo llamarla onSubscribe. Entonces, si yo hiciera esto, por ejemplo, yo guardo la función onSubscribe y ahí mismo la llamo, ¿qué efecto podríamos esperar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este momento cuando yo ejecute todo esto? ¿Nadie? Pues no va a leer la lista. O sea, no vaya a tener un error. ¿Por qué un error? Porque, no, porque pues técnicamente drones está, a ver, eso, no, a ver, ¿Mm?
Quedó como un payaso. ¿Nadie? ¿Qué vas a decir, John? Eso lo que hace es decirle que si hay un elemento entre esa lista, pues entonces que lo tipee. No. Pero, Esto lo que hace es decirle que en la colección Drum Collection hay un documento con este ID y el ujú, non-snapshot le dice, quiero que me avise cada vez que ese documento tenga algún cambio. sí, 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 Monción. No la lista, este documento en específico. Sí. Listo. Esta función se va a ejecutar cuando él se dé cuenta que hay un cambio. Cada vez que se dé cuenta que hay un cambio. Y se va a ejecutar siempre y cuando yo no haya llamado el unsubscribe. En el momento en el que yo llamo el unsubscribe, le estoy diciendo ya no me interesa darme cuenta eh, si hay actualizaciones, pues me estoy desuscribiendo de esa suscripción a las actualizaciones. Y aquí lo que estoy haciendo es, me suscribo y de una quito la suscripción. Entonces, ¿qué podríamos esperar que pase? No va a entrar en loop infinito ¿Esto cuándo se ejecuta? porque solamente se va a ejecutar cuando se cargue el documento. Solamente Una se vez. va a ejecutar cuando yo entre a ese componente. Ujú. No se va a Yo, ya, visualizar nada, porque se yo, demoran cre, en cargarse. yo creería que no se va a visualizar nada, o de pronto lo que puede pasar es que se visualiza una sola vez y nunca más. Claro. Como que no estoy seguro si él alcanza a recibir la primera actualización, pero lo que sí sé es que si recibe una, no debería recibir las siguientes. Vamos a ver. Entonces, si yo me meto acá, pues no. Miren que ni siquiera la primera actualización la recibió, porque sabemos que esto es como un rectángulo como violeta. ¿Ya? Es como yo me suscribo, pero inmediatamente después le doy que se desuscriba. ¿Cómo se dice eso? Desuscribirse. Es como ni siquiera se alcanza a dar cuenta cuando pasa la primera vez. Entonces, pues, no es lo que necesitamos, sino que necesitamos darle que se desuscriba en qué momento. ¿En qué momento necesitamos que deje de hacer esto? Cuando haya traído como una información actualizada. No, Validar que la información sí cargó y luego de suscribirse. pero es que eso no es lo que necesitamos. Si necesitáramos eso, listo, lo podemos hacer aquí, como desuscribirnos cuando ya llegó la información. Entonces esto lo que va a hacer es que la recibimos una vez, ¿sí ven? Ahí está negrito, que es el por defecto, recibimos la información y ahora si nos vamos acá a Firestore y hacemos un cambio, pues ya no nos vamos a dar cuenta. Pero pues para hacer esto, pues simplemente en vez de hacer un on-snapshot, pues hacemos un get y ya. Es la forma de traer la información una sola vez. Mm, Pero eso no es lo que necesitamos. Recuerden que el error no era este. Vamos a volver a poner el error. El error es que yo entro aquí, tengo la información, pero cuando me voy de ese componente y pasa una actualización, eh, no sé por qué no me apareció el error. Vamos a ver. Entonces estamos acá, vengo para acá, me salgo. ¿Por qué me está apareciendo el error? No, mentiras. A ver, entro acá, salgo.
¿Dónde quedó mi error? ¿Se acuerdan que ahorita estaba apareciendo un error aquí? Sí, uno rojito. No sé por qué ya no está apareciendo. Se arregló solo. No, pues no se puede arreglar solo porque no lo hemos arreglado. Justamente esa es la cuestión. Drum. ¿En serio? A ver, entro, salgo. Ya no se está dando cuenta de esto. Ayuda. ¿Qué está pasando? En el código no era mucho un cambio en el snapshot ni nada. ¿Será que no estoy haciendo? Sí, solo hay un documento. Tiene que ser aquí. A ver. Creo que eso no podía ser más de 10. No, pero no tiene forma de... Aquí está llegando. Y este set drum debe hacer que falle porque lo está haciendo en un componente que ya no está montado. Ah, Cuando quieres fallar y no puedes. parce. Parce, esto tiene que ser ese hot module reloading. En un momento quitamos ese hot module reloading. Misa no understand. ¿Qué es carajo es el hot mode del reloj? Eh, ya te explico. El hot module reloading es el que hace que las cosas se recarguen sin realmente recargar la página. Que es el que nos ha traído pues varios problemitas. ¿Sí se acuerdan? No, estoy más bien. Vamos a ver si es eso. Yo creería que es eso. Si era eso. Sí, ahí ya de una me apareció el error de nuevo. Vamos a ver.
pasar un error. Sí, es este el error que quiero que pase, pero no sé por qué ya no pasa cuando hago un cambio y ahorita estaba pasando. Es lo que hace que la página se recargue sin recargarse. Sí. ¿Se han dado cuenta que acá... no, pero creo que igual no se deshabilitó. ¿Se han dado cuenta que si yo hago un cambio, ya hemos hablado de esto, Sí, 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 sí. si yo hago O un sea, cambio por acá, por ejemplo, yo que sé, cambio esto, React no recarga toda la página, sino que hace como un cambiecito ahí por detrás, pero la página no se recarga realmente. ¿No se han dado cuenta de eso? sí. Eso es lo que hace que solamente recarguen los cambios específicos para que no tenga que recargar toda la aplicación de nuevo. Ujú. Y pues ahora, pues, es bueno, nivel de procesos, ok. Es que me salté un lado, es que toca poner esto también. Mucho cuidado. Mm. Ahora sí pareciera, vamos a ver. Yo vengo acá y hago un cambio. No, pero no estoy seguro de que lo haya hecho. No. Bueno, no sé. No sé si es que no se puede deshabilitar o qué. Pues sería raro que no se pueda deshabilitar. Este es el que necesitamos, fast refresh. Ok. ¿Necesitas fast refresh? Hay que... no. No me interesa. Sí, sí. Vale. Y hay un error. Este no sirve, bueno, ya. No, ahí. Bueno, no importa. Igual podemos ver el error de otra forma. Pero está medio paila que no me vuelva a salir el error. Pero listo, no importa. Podemos seguir viendo el mismo error, pero de otra forma. Entonces, de nuevo, lo que está pasando es lo siguiente. Esto que está aquí me avisa cuando este documento en específico cambió, ¿cierto? Solo me interesa saber que este documento específico cambió cuando yo estoy acá adentro. Entonces, cuando yo estoy acá adentro, necesito que me diga, listo, cambió. Cuando cambió, pues yo voy y hago el set drum. ¿Sí? Eso está bien. El problema es que cuando yo me salgo de ese componente, aquí yo ya no necesito seguirme dando cuenta que cambió. Pero, como yo no hice un cleanup, si yo hago un cambio por acá, él me sigue diciendo que cambió. ¿Ya? Si yo vuelvo y me meto, entonces listo, me dice la primera vez que cambió. Y si yo muevo esto, me dice doble, como que cambió y cambió. Aunque solo hubo un cambio realmente. ¿Sí? Me salgo, vuelvo a entrar y salgo y vuelvo a entrar y salgo y vuelvo a entrar. Y hago un cambio.
Miren, aquí ya me volvió a salir el error. Este es el error que estoy esperando hace rato. Pero, de todas formas, miren, hubo 5 updates, cuando solo debía haber 1. Solamente estoy viendo el componente una vez en pantalla. Entonces solamente debería aparecerme este update una vez. Entonces lo que está pasando es que cada vez que yo me meto al componente y salgo y vuelvo y me meto al componente, estoy haciendo un nuevo listener sin haber borrado el listener anterior. Ahí es donde está el problema. Entonces aquí, React, no sé por qué, a veces está apareciendo el error y a veces no. Pero lo que me está diciendo es justamente eso, como que estás saliéndote de un componente sin hacer un cleanup, sin hacer una limpieza de todos los listeners que habías puesto en ese componente. Eso es lo que me está diciendo que tengo que hacer. En el useEffect hay que hacer un cleanup. ¿Sí? ¿Tiene sentido el problema o no tiene sentido el problema? No sé por qué a veces no aparece el error, pero aquí nos aparece. ¿Sí o no? ¿No tiene sentido? Sí. Vámonos. Es un error importante porque, digamos, aunque no crashea la aplicación, digamos que ustedes por acá hacen algún registro, hacen algo que mueve datos, algo que es importante o algo que consume recursos. Por ejemplo, hacen un cálculo, algo que solamente se debe hacer una vez por componente. Miren que aquí se debe hacer una sola vez y se está haciendo 5 veces. Entonces es bastante importante. Aquí te digo que es un memory leak. Es algo que perdimos el control. Es re breve de solucionar. Simplemente el useEffect. Y aquí mismo lo dice. No, lo dice acá. Pero si ustedes dentro de un useEffect retornan una función, así yo aquí dentro del useEffect, perdón, acá adentro, acá estoy dentro de la función del useEffect, ¿no? Si yo aquí retorno una nueva función, esta función se va a ejecutar en el momento en el que este componente deje de ser renderizado. Entonces, hagamos esto. Vamos a salir de acá. Entonces, miren, aquí no ha pasado ningún update ni ningún cleanup, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque yo no he entrado a ese componente. Voy a entrar al componente y aquí está el update, ¿sí? Y me voy a salir. Y al salirme hay un cleanup, que es este de acá. Entonces, básicamente, todo lo que yo quiero que pase en el momento en el que yo me salgo de ese componente, pues o sea, ese componente deja de renderizarse. Todo lo que yo quiero que pase en ese momento, lo puedo poner aquí. ¿Sí? Es como en Android, no sé si se acuerdan que había esta función, como ¿cómo se llama? Un destroy, algo así. Para finalizar un proceso. A finalizar un proceso cuando la aplicación se cierra o algo así. Como esto mismo, este es para finalizar algún proceso, para borrar una suscripción, cuando este componente deja de ser renderizado. Entonces aquí es donde yo llamaría ese onSubscribe. Entonces, const onSubscribe. Entonces yo le digo, listo, me suscribo cuando entro al componente y voy a terminar esa suscripción cuando me salgo del componente. Entonces de esa forma, miren, estoy acá, entro, aquí me suscribí, entonces quiere decir que si yo aquí llego y hago un cambio, entonces él se da cuenta. Y si me salgo, termino la suscripción. Entonces miren que si estando acá hago un cambio, no debería aparecer nada más en consola. ¿Sí? Ya no vuelve a aparecer el update. Si me vuelvo a meter y hago un cambio, me voy a borrar aquí, y voy a hacer un cambio, solo debe aparecer una vez el update. No como ahorita que estaba apareciendo un resto de veces. Entonces miren, me salgo y vuelvo y me meto. Voy a entrar y salir un par de veces. ¿Se acuerdan ahorita lo que estaba pasando? Es que pasaban un resto de updates porque se habían quedado las suscripciones puestas. Pero ahora solo pasa una, en la que estoy en este momento.
Ya, esta es la forma pues de corregir ese error. Simplemente acordarse que cuando yo hago algo como una suscripción, algo que es un proceso que puede seguir pasando incluso cuando ya el componente se dejó de renderizar, entonces simplemente es acordarse de llamar o de suscribirse de todos esos procesos al salir del componente, que es retornando una nueva función en el useEffect. ¿Sí? Esa es la parte importante del asunto. Y así se evita que se llame al mismo recurso múltiples veces y pues se gasta en memoria. Ajá. Eso también es Sino que para... no, el problema no es que se llame múltiples veces, el problema es que se llame cuando ya no se necesita. El problema es que se seguía llamando cuando el componente ya no existía. Ok, ¿Sí? diferente esto. ¿Listo? Sí, ya. ¿Qué más claro? ¿Qué dicen los otros? Sí, los perdí en algún momento. ¿No? Otros están viniendo. Bueno, entiendo un poquito de esto. Y listo. ¿Qué más tendríamos que hacer entonces para dejar esto ya full conectado a Firebase? Entonces hasta aquí, no sé, ¿esto por qué dejó de funcionar? ¿Qué quitamos de acá? Ah, es que aquí quitamos esto. Esto igual dejémoslo ahí. Este es el que se da cuenta cuando hay un cambio. ¿Sí? Okay. Listo. Ahora, ¿No deberíamos hacer lo mismo con el Drone Collection, el del que está allí, el de 54? y lo que pasa es que aquí no es necesario. ¿Cuándo es necesario? ¿Cuándo debemos limpiar? ¿En qué momento se ejecuta esa limpieza? Cuando ya no estamos visualizando el componente, el elemento, Exacto. ¿Y en qué momento dejamos de visualizar este componente, que es el app? pues cuando cierra la aplicación. Exactamente. Pero pues si se cierra la aplicación, En o sea, teoría, cerrar la aplicación es cerrar la pestaña. Y ahí ya todo se desconecta simplemente porque ya se cerró la pestaña. O sea, Pues no, simplemente ahí no es necesario porque no hay un punto en el que yo sigo en la aplicación y dejé de ver este componente, porque este es el componente principal de la aplicación. El único punto en el que dejo de ver este componente es cuando cierro la aplicación. Entonces, pues, no es necesario. Igual se podría hacer, pues simplemente no cumpliría ninguna función realmente. ¿Sí? sí, 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 claro, o sea, es ver cuándo sí es necesario. Uh-huh. En caso porque necesito. Sí, ¿Cómo? este, no solamente sabiendo en qué casos podría ser. Claro, en ese caso sí, porque solamente necesito traer la información de ese elemento en ese momento que lo va a editar, no todo el tiempo. Lo que nos falta no es que él sepa a cuál estoy seleccionando y lo edite, o si no, Sí, entonces nos faltaría quitar esto de los IDs que habíamos hecho. Habíamos hecho estos IDs pues con números y utilizar los IDs de Firestore. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer ahí? Por ejemplo, aquí en este momento nosotros estábamos usando un ID numérico y estábamos usando un contexto para traer todos los drones. Entonces, tal vez esto ya no es necesario. Ya no necesitamos buscar el drone dentro de ese contexto. ¿Sí? Porque pues el drone, esa información del drone la vamos a tener es acá.
en el subscribe. Como que podríamos quitar esto de acá. Si quitamos esto, pues obviamente aquí podemos dañar un par de cositas, pero básicamente no vamos a tener esto de acá. O sea, no vamos a tener este DROM edit, que es el que nos permite setear esta información inicial. Entendí pues, cómo si. ¿qué cosa? O sea, ¿por qué tenemos que quitar el contexto? Pues no es que tengamos que quitarlo, pero ya no tiene sentido. Recuerden que esto cómo estaba funcionando. Cada uno de estos tiene un ID, que es este ID de acá, ¿cierto? Con este ID, él lo que hace es leerlo de aquí y luego va en todos los drums que existen en el contexto, que es este drums de acá, y busca el que tenga ese mismo ID. Y el que encuentre, pues ese es el drum edit. ¿Sí? Que es como la información inicial, y usamos esa información inicial para setear el estado. ¿Ya? Porque ya no necesitamos un contexto. El contexto lo necesitábamos cuando todo partía únicamente desde allá de este drum. Pero si ya lo estamos conectando a Firestore, no tiene que partir siempre de allá. Podemos no preguntar por todos los drums, sino preguntar, como lo estamos haciendo aquí, únicamente por el drum al que entramos. Entonces, de esa forma, este sería el ID que utilizaríamos acá. Entonces, cuando yo entro aquí, voy a preguntar específicamente por eso. Muy como en la tienda de web, ¿se acuerdan? Como que uno no es que tenga todos los productos descargados y en el detalle coge uno solo, sino que más bien en el detalle uno solo descarga, pues, o pide la información de el producto al que entró. Sí. Le ponen la ruta y todo bonito. Y pues luego ahí en el detalle lo que haces es como una plantilla en blanco que la cargamos con la información del producto seleccionado. Ajá. Entonces, por eso les digo que ya aquí realmente no necesitaríamos el contexto, sino que simplemente vamos a usar esto de acá. Sí, entendí. ¿Listo? Pero entonces, bueno, nos tocaría hacer un par de cambios. Por ejemplo, el ID ya no va a ser un número. Aunque le podemos decir que por defecto pues que venga sin ID, pero seguramente aquí, bueno, va a fallar alguna cosa. Vamos a ver. Si quito este, creo que va a ponerme un error. Me pone un error porque el drum type en el ID me dice que es un número. Realmente el ID es un string. ¿Listo? Y seguramente esto va a hacer que un par de cosas. Vamos a ver. Bueno, 1. Listo. Entonces, si eliminamos el contexto, ya no podríamos tener este drum edit de esta forma. Ahora lo que necesitamos es que, básicamente lo que ya estamos haciendo acá. Como que por defecto, bueno, no tenemos el drum edit. Este edit error, no recuerdo para qué lo usamos, supongo que para una redirección. Claro, como que redireccionamos cuando no haya ningún... cuando no, como que no se haya podido cargar acá. Entonces, voy a comentar eso por ahora. Y ya lo arreglamos, pero no lo necesitamos acá. Y acá simplemente voy a dejar esto, el initial drum info. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por defecto, él me va a poner toda la información del initial drum info. ¿Sí? Y acá, si él llegara a encontrar un documento con este ID, que ya podemos usar este ID de acá en vez de esto que no. Y van a ver que ahorita sí me va a pedir este ID, lo vamos a tener que poner acá en las dependencias. Pero vamos a ver qué React lo pide. Entonces, si no encuentra nada, pues nada, se queda con la información por defecto.
Pero si sí encuentra algo, entonces le va a poner esa información que es. Entonces vamos a ver. Entonces aquí, si le doy en Create New DROM, él no va a encontrar nada. Hagamos un console log aquí. Console.log de snapshot.data. Pues miren, aquí no encuentra nada. El data es indefinido. ¿Sí? Pero si me voy a editar, también fue indefinido. ¿Por qué? Ah, bueno, porque esto estaba mal puesto. Porque no hemos cambiado acá en app, no, en DrumKit. Este link tiene que ser, de alguna forma, tenemos que pasarle al ID esto de acá, este B, C y C, N, no sé qué. Si yo, por ejemplo, esto se lo pongo aquí en vez del ID, aquí, le pongo que es de tipo string, aquí sí me funciona, porque ahora, pues utilizo ese ID. ¿Sí? Entonces, si le doy nuevo, es indefinido. Entonces, como es indefinido, se quedó con la información por defecto. Pero si le doy editar, ahí no es indefinido. Él es capaz de traer la información y utiliza esa información para setear el estado. ¿Sí? Bueno. Hola, ¿se fueron? Dígame algo. Ok. Están tan callados hoy. ¿No? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Lloramos? Uf, buenísima idea. Pero me perdí, ¿qué fue lo último que hice? El único que interactúa es John y siempre es para pedir que le repita lo que acabo de decir. Es que me meto solamente con el celular, Dios mío, y no, eso no siempre, pues. No siempre el caso. Bueno, tal vez el 95%. 96%. Eh, bueno, no, muchachos, si no están y prefieren seguir otro día, no, pues díganme. Siento que hoy sí está como Está fluyendo el conocimiento. baila. ¿Qué sucede? ¿Nadie? idea. Ah, bueno, asumamos que están ahí entonces. Listo, entonces, bueno, vamos a arreglar lo otro que hace falta, que sería, bueno, si ya no podemos contar con saber de antemano cuando existe o no, sino que nos toca esperar a esto de acá. Entonces toca hacer un par de cambios. Por ejemplo, acá en app, al guardar, deberíamos New Edit. Aquí nos dábamos cuenta que era una edición dependiendo del ID. Entonces aquí lo que va a pasar es que tenemos que saber cuál es el ID que nos va a generar el Firestore.
ese ID no lo pasamos por atrás del contexto también. ¿no? Pues No sé. no guardamos un producto editable y luego lo pasamos atrás del. Pero pues ya básicamente ese contexto no se utilizaría en este Sí, momento. entonces, ¿cómo haríamos ahora ¿Para qué? para conseguir el ID? Es que el ID ahora va a venir desde Firebase. Acá. Ah, no, sí. O sea, como que ahorita lo que debe pasar es que debemos esperar. Este ad va a tener un then. Y creo que esto me va a dar unos datos. Creo que es así. Por ejemplo, hagamos aquí un console.log data. Vamos a ver. Y creo que eso se va a llamar cuando agregue, aquí está. Entonces, este data, yo le puedo preguntar por el ID. Entonces, de aquí lo sacamos. O, Pero esa data que te regresa es como el elemento ya subido. sí, sí, este es el elemento ya subido. Pues básicamente habría que subirlo y luego modificarlo para agregarle el ID. O creo que hay otra forma. Pero no recuerdo cómo es que. Miren, esto. Eh, Vamos un momentico esto. Vale, yo cojo esto, más bien de decir add, ¿cómo será? Bien doc. Yo le puedo decir punto .id. Si él me retorna aquí un ID. Así. Entonces, podemos utilizar este ID. Entonces, aquí, como que tendríamos un new drum ID. Perdón, new drum ref. Luego, lo que podríamos hacer es simplemente, en vez de decirle a este drum collection.add, lo que hacemos es decirle new drum ref.set y seteamos la copia de esto que viene acá más el nuevo ID, que el ID sería new drum ref.id. Y listo. Nos toca esperar nada más. Y bueno, este nuevo documento es el mismo que utilizaríamos para setear acá. Es que esto nos toca cambiarlo. Esto estaba pues como de la otra forma. Pero aquí ya lo que podemos probar es que si yo agrego nuevos drums, voy a borrar esta colección de nuevo. Y voy a agregar uno nuevo. El que yo agregue ya debería venir con el ID adentro. Igual que el ID de afuera. 7P9 es este mismo, 7P9. ¿Listo? Y si hacemos eso, entonces ya al decirle aquí edit, pues aquí queda 7P9. Básicamente eso es. ¿Listo? Y ahora podemos darnos cuenta si es edición o no, preguntándole si tiene ID o no. Porque acá en el Drum Creator, simplemente cuando es nuevo, va a tener un ID de string vacío. Pues acá nos podemos dar cuenta si es nuevo o si es edición, simplemente preguntándole si su string, si su ID es un string vacío o no. ¿Listo? Sería como
it new drum red.id. Claro, sería una edición si new or edited drum es diferente de una string vacío. Perdón, edited drum.id. Ok. Si es diferente de vacío, quiere decir que acá en el drum creator entró a esta parte de acá y trajo un ID de los que ya existían. Porque si es nuevo, siempre va a ser un string vacío. Y al fin, y con eso que está ahí en new drum ref, lo que va a hacer es setearle el ID al final. Ajá. Pero esto solamente debe pasar si es nuevo. O sea, todo esto solamente es si no es edición. Ya. Ah, no, miento. Ya. No, perdón. Pues más o menos, la cuestión es que esta referencia, más bien, si es edición, aquí en el documento le pasamos el ID. Pero si es nuevo, simplemente le decimos que es... pero si es nuevo, no le pasamos nada, le pasamos como indefinido, para que cree una nueva referencia. Pero si es una edición, lo que hacemos es pasarle el ID que venía ahí. ¿Sí? Y todo esto de acá, creo que lo vamos a poder borrar, porque ya de actualizar se va a encargar esta parte de acá, que se da cuenta cada vez que toda la lista cambia. Borrar todo esto. Entonces realmente aquí lo que tenemos que decir es que si es una edición, entonces aquí al doc le pasamos new or edited drum.id. Si no, le pasamos undefined, que lo que va a hacer es crear una nueva referencia. Entonces vamos a ver. Aquí solo hay uno, entonces vamos a ver si le damos editar y le cambiamos el color. Ahí pareciera que lo editó, entonces voy a recargar. Y efectivamente lo editó. Y si le digo más bien crear uno nuevo, y le pongo aquí otros datos, pues ahí creo uno nuevo. Melo. ¿Sí? Y pues lo que les decía, podemos borrar la parte de setear el estado, el set drums, porque ya eso se está encargando on snapshot. ¿Listo? Es menos código. Listo, creo que eso es de este lado. Acá solamente quedaría darnos cuenta de cuando cuando intentamos editar algo y realmente no existe. O sea, por ejemplo, si yo aquí intentara editar un ID que no existe, por decir algo aquí, me invento algo así, no nos estamos dando cuenta, que antes sí nos dábamos cuenta, ¿no? Esa es la diferencia. Pero pues sería relativamente fácil de arreglar. Simplemente acá. Ah, bueno, y hay otra cosa que también está pasando mal, y es que estamos pidiendo esto incluso cuando no hay ID. Y acá miren que nos está faltando agregar el ID. Miren, aquí nos está diciendo que el use effect que está acá en la línea 58, ¿de qué archivo? Del from creator. ¿Sí? Entonces, miren, del from creator, en la línea 58, en las dependencias, me está faltando incluir el ID. Pues ahí, bueno, yo vengo y incluyo el ID. Y cuando no tenga ID, que sería cuando yo le dé aquí en Create New, él ni siquiera debería pedir esto, porque pues yo sé que no existe.
sea, aquí hay ID no existe, entonces ¿para qué voy a pedir? Entonces también aquí es importante decir que si no tiene ID, podemos retornar. O para que no haga nada. Pues miren que si estoy en New Drum, miren que ahorita ya no aparece el non-define, que antes estaba apareciendo. Pero si me voy a uno que sí tenga ID, entonces aquí sí aparece esto. ¿Listo? Entonces, eso es importante, pues no gastar estos recursos si no existe ID ni siquiera. Y la otra es que si sí existe ID, o sea, si entramos, pero si el documento, si el snapshot no existe, ¿qué deberíamos hacer? Esto de que no exista es lo mismo que estábamos haciendo acá, donde redireccionábamos a New Drum. Que lo manda pues a Newton. Lo mismo que estamos haciendo acá. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero, no sé si se acuerdan que habíamos hablado que el redirect solamente nos funciona por acá afuera, ¿no? Cuando yo quiero retornar un JSX, o sea, un componente de React, solamente lo puedo hacer acá, en el componente. Yo no puedo hacer eso, pues, por acá. Esto no haría nada. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué otra forma de redireccionar tenemos que utilizar? History.push. Ajá. Entonces, acá, lo que hacemos es, en vez de usarlo con redirect, lo que hacemos es un history.push a new drum, en vez del redirect. Y cumpliría lo mismo. Entonces, si es un ID correcto, listo, me deja ahí. Pero si es un ID incorrecto, primero lo tiene que pedir y cuando se da cuenta que no existe, entonces me manda new drum. ¿Sí? New drum. ¿Sí? Sí, claro. Y pues obviamente se demora un poquito porque no es inmediato, porque tiene que validar. Claro, tiene que pedir la información. Listo. Creo que eso es todo. Bueno, aquí también una recomendación es limpiar todo esto. Él aquí pone como varios warnings. La idea es tener esto sin warnings, que si uno se queda con todos estos warnings, cuando aparece uno que realmente uno tiene que solucionar, pues es difícil encontrarlo como con todo este ruido. Entonces aquí lo que le está diciendo es que, yo qué sé, tenemos un use context que está definido pero nunca se usa. Entonces si no lo vamos a usar, pues simplemente es borrar. Entonces vengo acá y lo borro. Y eso mismo está pasando con varias, con todas estas que están como oscuritas. Entonces lo mismo use context, no lo necesito. Redirect ya no lo necesito. ¿Con qué más está pasando eso? En Drum Creator, en History. Entonces aquí lo que me está diciendo es que dentro de este use effect estoy usando History. Entonces tengo que ponerlo en la lista de dependencias. Sí, tiene un missing dependency. Entonces aquí simplemente coma History. Y ahí está. Y ahora, bueno, lo mismo en los otros. Drum Kit. Todo esto que estamos usando ahorita. Ya no. Listo. A ver, aquí teníamos también otra cosa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Que si no se había creado algún elemento en el drone, o que si estaba vacía la colección, entonces directamente lo mandaba a que cree uno. Claro, lo mando al new drum. Como que no tiene sentido ver el drum kit si no hay ninguno. Entonces aquí, como aquí nos pasa el drums, pues aquí lo estábamos haciendo para hacer esa redirección únicamente cuando estoy ¿qué? En este componente, en el drum kit. Pero aquí ya no lo podemos hacer porque él siempre va a pensar que está vacío al principio. Ah, bueno, porque lo voy a volver a importar. Miren, él siempre al principio va a pensar que está vacío, así realmente no esté vacío. Está el drum kit.
Miren, sabemos que no está vacío, pero si yo recargo, él siempre va a pensar que está vacío porque al inicio siempre la colección, perdón, el arreglo va a estar vacío. Él tiene que esperar un tiempo para darse cuenta, pues para recibir esta información de acá de Firebase y pues darse cuenta que no está vacío. Entonces tenemos que encontrar otra forma de hacerlo. Entonces, ¿cómo se podría hacer? ¿En qué momento nos podríamos dar cuenta que realmente está vacío? Cuando se carga la información de la base de datos, pues si el data es, pues, no hay nada, pues está vacío. Eso, básicamente acá. Aquí es donde nos podemos dar cuenta. Entonces, acá, básicamente, si snapshot.docs.length es 0, pues en ese momento sabemos que está vacío. Return, sería return history.push neutral. Ajá. Aquí lo mismo, aquí no podemos usar el redirect porque no estamos directamente acá afuera en el componente, sino que toca hacer un history.push. Aquí no tengo el history, entonces toca hacer un history es igual a use history. Return history.push y lo mando al nido. ¿Listo? Y aquí esto me va a pedir de nuevo que le pongan las dependencias del history. Pongamos history. Y listo. De esa forma, entonces, si yo me meto al drum kit, pues si no está vacío, pues no me va a redireccionar. Pero si sí está vacío, entonces si vamos acá, borramos todo esto. Listo. Uy, push of undefined. What? Creo que es porque el history no tiene que como que importar el use history, también no te lo importó. ¿Será que Ahí, no? Sí. pero ahí está. Pero arriba, no. Arriba está. Bueno, entonces no tengo Si ni no lo idea. hubiera importado, pues igual fallaba. Undefined. No es porque está en el app y en el app no está el router. Pues, Ah, sí, es por eso, claro. Tienes toda la razón. Kowalski opciones. ¿Cómo? Kowalski opciones. Bueno, entonces esa es re breve de solucionar. Entonces podemos poner el router pues acá más arriba, simplemente. Pues sí. Esa sería una. La otra sería avisarle de alguna forma al drum kit cuando todavía no se ha cargado, que podría ser, por ejemplo, drums que tenga el tipo arreglo o nulo, por ejemplo. Entonces, si está nulo, sabemos que no se ha terminado de cargar todavía. Pero creo que la que requeriría menos cambios es simplemente poner el browser router acá afuera en el index. Voy a poner aquí un browser router. Y de esa forma, app ya quedaría dentro del router. Lo borramos de acá. Entonces vamos a probar de nuevo. Entonces vamos a drum kit y solito redirección. Ahí sí. Eso es. Ya en el momento en el que ya haya al menos uno, pues ahí ya no debe redireccionar.
¿Sí? Listo. Melo. Eh, sí, creo que ya quedó conectado como todo lo que habíamos hecho. Files, pero que nos faltó. Creo que nada, ¿no? Ahí, Parece. la otra cosa chévere es que si yo estoy editando, incluso estando acá, todo debería actualizarse si yo cambio algo. Si yo aquí pongo un 10, claro, este se da cuenta y actualiza todo. Oscuro. Bueno, no. Entonces, si tienen preguntas sobre el taller, ¿necesitan ayuda o qué? ¿Quiere que lo conectemos con Firebase? ¿No? Pues verás. Y la pizza. La pizza, no, ni vienen a clase, ¿qué pizza?